Buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan. Y dice así en la primera carta de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, es una gran alegría volver a encontrarme con ustedes después de varios días fuera. No es que no lo pasara bien el domingo de la semana pasada, tuve que compartir la palabra 2 veces en una iglesia del sur de la Florida, pero realmente se les echa mucho de menos y es fantástico poder estar aquí. Es estar en casa, es volver a casa. Hoy vamos a ver 7 características de los seguidores de Jesús que Juan va a desgranar en este 4º capítulo de su primera epístola. 7 características, por cierto, que seguramente a alguno le pueden parecer novedosas, le pueden parecer poco usadas, poco habituales, pero que es la manera en que Juan define a los seguidores de Jesús. Primera característica: los seguidores de Jesús no siguen el espíritu del anticristo. Esto suena curioso, pero el anticristo no es algo que va a venir inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, no va a ser una especie de dictador cósmico, universal, etcétera, etcétera. Bueno, según algunos autores de escatología ficción, eso es, pero no es lo que enseña Juan en su primera carta, no es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Para Juan esa es una realidad presente en el siglo I, es una realidad presente a lo largo de la historia y una de las primeras características, la primera de los seguidores de Jesús, es que no se dejan engañar por el espíritu del anticristo. Dice así en los versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Siglo I de nuestra era, no siglo XXI en el futuro. Primera característica de los seguidores de Jesús: no siguen el espíritu del anticristo, no se dejan engañar por cualquier espíritu. Prueban los espíritus, prueban las revelaciones espirituales, prueban a aquellos que dicen que hablan en el nombre de Dios, prueban a aquellos que afirman que el Espíritu Santo los mueve. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque todos los espíritus no son de Dios. Porque todos los que dicen que hablan en el nombre del Espíritu Santo no hablan en el nombre del Espíritu Santo. Porque muchos de los que dicen que tienen revelaciones espirituales o están locos o son unos estafadores o las dos cosas a la vez. Y por lo tanto, los verdaderos seguidores de Jesús prueban los espíritus. ¿Por qué? Porque por el mundo ya han salido muchos falsos profetas. Siglo I. Ya por el mundo han salido muchos falsos profetas. Pues esta es una característica que tiene una enorme actualidad. Yo no tengo nada más que entrar en YouTube, no tengo nada más que escribir determinados temas y me aparecen un montón de vídeos de falsos profetas, que se presentan como profetas y generalmente no aciertan jamás en las profecías que pronuncian, lo cual los muestra como falsos profetas, o que se dedican a dar interpretaciones disparatadas de la Biblia, o que se dedican a negar enseñanzas centrales del mensaje del Evangelio. Lo que primero caracteriza a los seguidores de Jesús es que prueban todos los espíritus, no que aparece cualquier charlatán o cualquier estafador espiritual y como sale en televisión y a lo mejor tiene una iglesia en Texas, se lo creen. Eso no muestra en absoluto que una persona sigue a Jesús, muestra todo lo contrario. La primera característica es que no os vais a dejar engañar. ¿Y cómo sé yo si efectivamente el mensaje de esa persona es un mensaje real o no? Bueno, pues es muy sencillo. Desde el siglo I hasta el siglo XXI han aparecido multitud de profetas. Esos profetas que dicen sobre Jesús. Algunos niegan que es el Mesías, pues lo siento muchísimo, pero aunque por sus venas corra la sangre de Abraham, si niegan que Jesús es el Mesías, no son de Dios. Y esto es bastante claro. Da lo mismo que sean judíos, da lo mismo que sean musulmanes, da lo mismo lo que sean. Si efectivamente no afirman eso, no son de Dios. Aquellos que efectivamente tienen un mensaje claro son los que afirman que Jesús ha venido en carne, que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios, como el propio Juan concluye su Evangelio, y cuando se niega cualquiera de estas verdades, la obra total de Cristo o la personalidad total de Cristo, incluida su deidad, ahí no tenemos a un profeta verdadero, ahí no tenemos una revelación espiritual genuina, ahí lo que tenemos es el espíritu del anticristo. Y alguno dirá, esto de anticristo suena muy fuerte. No, no suena muy fuerte si uno sabe lo que significa. Claro, si estás identificando el anticristo con determinadas películas como The Omen, y efectivamente crees que es un señor que debajo del pelo lleva escrito el 666 y cosas de ese tipo, evidentemente esto no encaja. Pero si entiendes como anticristo lo que enseña el Nuevo Testamento, es decir, cualquier mensaje que es contrario al de Cristo, claro que todo encaja. Y claro que, como dice aquí Juan, ese anticristo habéis oído que viene y ya está en el mundo. Pero esto es lo que dice la Biblia. Lo otro es escatología ficción. Es una forma de ciencia ficción bajo ropaje escatológico. Por eso pueden pasarse décadas y décadas dando profecías que jamás se cumplen, porque no tienen nada que ver con lo que enseña la Biblia. Los seguidores de Jesús son seguidores que prueban los espíritus.
y que saben que cualquier mensaje que niegue la encarnación de Cristo o que niegue la mesianidad de Cristo es un mensaje propio del anticristo, que no es algo futuro, es algo que ya actuaba en el siglo I. Claro, si uno cree que el anticristo, en vez de una institución apóstata, es un personaje que va a aparecer en el futuro y ya actuaba en el siglo I, lo han debido de tener congelado durante más de 20 siglos. Pero si uno entiende lo que dice la Biblia, que utiliza el término anticristo solo en las cartas de Juan, es evidente que estamos hablando de un movimiento espiritual. Y un movimiento espiritual que o niega la divinidad de Cristo, o niega la mesianidad de Cristo, o niega la plenitud de la obra de Cristo. Los que son de Cristo lo detectan. Segundo, los seguidores de Jesús son gente que vence al mundo, aunque el mundo no los escuche. Versículos 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero, ¿qué está diciendo aquí Juan? ¿Cómo podemos decir que los hemos vencido si a lo largo de la historia, pocos años después de que Juan escribiera esto, se desencadenó la primera gran persecución contra los cristianos? La persecución de Nerón, de la que habla, entre otros, el libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos decir que los hemos vencido cuando en muchas ocasiones los cristianos somos perseguidos o sometidos a proscripción o somos objeto de burla? ¿Cómo podemos decir que los hemos vencido? Y sobre todo, ¿cómo podemos decir que los hemos vencido cuando muchas veces no nos escuchan? Pues los cristianos, los seguidores de Jesús, tienen que ser conscientes de que en la medida en que son de Dios, claro que han vencido al mundo. Y han vencido al mundo porque el que está en ellos es mucho más poderoso, mucho más fuerte y mayor que el que está en el mundo. Y porque la regla de si efectivamente nuestra vida merece la pena o no la merece, no es el mundo, es Cristo. Y esto es algo tremendamente importante. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Pero eso no debería de preocuparnos lo más mínimo. Que de pronto alguien aparezca en televisión, pueda manipular a la gente, la pueda engañar, a veces de una manera muy torpe y muy burda, pero consiga engañar a millones de personas, no debería sorprendernos. Son del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros sabemos que el que está en nosotros es mayor que el del mundo. Y que vea lo que vea el mundo no es en absoluto lo importante. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo aparece algo que efectivamente el Juan que escribió la primera carta tuvo que contemplar y que desde luego es verdaderamente impresionante. Dice así, esto me parece que se ha apagado, el espíritu del anticristo. Bien, está bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Y en Mateo capítulo 16 dice lo siguiente. Vamos a leer Mateo 16 y versículos del 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús ha preguntado a sus discípulos quién dice la gente que es él. Y los discípulos le dicen, bueno, pues algunos piensan que Elías, otros piensan que algún profeta, hay hasta quien piensa que eres Juan el Bautista resucitado porque Herodes le cortó la cabeza. Y Jesús les dice a sus discípulos, bueno, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, es cierto, lo soy, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, pero a partir de ese momento, y para que nadie se equivoque, empieza a decirles, no comentéis esto y sabed que el Mesías va a bajar a Jerusalén, y en Jerusalén va a ser rechazado por los que dicen que son los representantes de Dios en la tierra, va a sufrir mucho por ellos y lo van a matar. Y cuando Pedro escucha esto dice, un momento, esto no puede ser el guión correcto. El Mesías tiene que bajar a Jerusalén, pero va a bajar a Jerusalén a poner orden. Va a bajar a Jerusalén para acabar con los gentiles, con los goín, con los no judíos que nos oprimen desde hace siglos. Va a bajar a Jerusalén, pero también para poner orden en el templo. ¿Qué es esto de que lo van a detener, lo van a torturar y lo van a matar? Eso no te puede suceder. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús en ese momento? Quítate de en medio de mí, quítate de delante de mí, Satanás. Es muy fuerte para decírselo a Pedro. ¿Y por qué Satanás? Porque eres un tropiezo y porque tú no miras las cosas como las mira Dios, las miras como los hombres. Juan está diciendo lo mismo. Nosotros vencemos al mundo porque el que está en nosotros es superior, es mayor al mundo, pero porque ese que está en nosotros no ve las cosas como el mundo. Y Jesús es muy claro cuando habla con Pedro. Mira, si alguien quiere venir en pos de mí, no tiene que estar compitiendo por el puesto que va a tener en el gobierno mesiánico en Jerusalén, como sé que hacéis algunos de vosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que estar dispuesto a morir en una muerte tan bochornosa como la cruz y tiene que seguirme. ¿Y por qué? Porque el que pierda la vida por mí, la ganará. Y el que cree que gana esta vida, la está perdiendo. Y cuando al final llega el gran ajuste de cuentas, ¿de qué le va a aprovechar a un ser humano haber ganado todo el mundo si pierde su alma? Es lo mismo que dice aquí Juan. Nosotros vencemos al mundo porque no estamos en el mundo. Y el mundo no nos oye, pero no os preocupéis por eso, es una buenísima señal. Si en un momento determinado vierais cómo el mundo se escucha y os aplaude, es que estáis diciendo algo equivocado. Si en un momento determinado las masas os aclaman, echaos a temblar. Estáis haciendo algo mal. Y eso es evidente. Recuerdo que en cierta ocasión, hace años, cuando yo todavía vivía en España, junto con un amigo mío, fuimos a tener una firma de libros en la mayor cadena de almacenes que hay en España, que se llama El Corte Inglés. Y cuando llegamos había una fila de gente para que les dedicáramos los libros que daba la vuelta a la calle. Salía del almacén, llegaba a la calle y daba la vuelta. Y entonces mi amigo, muy orgulloso, me dijo, ¿te das cuenta de la cantidad de gente que ha venido? Y yo le dije, habría mucha más gente si nos llevaran a ahorcar. Le sentó muy mal, no tenía mucho sentido del humor. Pero ciertamente es así. Desconfiemos cuando el mundo nos aplaude, porque nosotros no somos del mundo, porque el mundo no ve las cosas como Jesús y porque no sirve de nada que ganes el mundo si pierdes tu alma. Tercero, los seguidores de Jesús son escuchados,
pero son escuchados por los que son de Dios. Versículo 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de Dios. No nos apenemos nunca porque haya gente que no oiga. Es triste, pero no debería de ir más allá de provocarnos cierta tristeza. Si alguien es de Dios, nos escuchará. Puede que tarde más, puede que tarde menos. Puede que el Señor se tome su tiempo para tocar su corazón. Pero aquel que es de Dios acabará escuchando. Y ahí se distingue el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuarto, los seguidores de Jesús amamos, pero amamos porque previamente nosotros hemos recibido el amor de Dios. Versículos del 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La cuarta característica de aquellos que siguen a Jesús es que se aman los unos a los otros, por dos razones, y son dos razones muy importantes. La primera es porque aquellos que siguen a Jesús han nacido de Dios, y Dios es amor. La idea de que Dios es amor es muy popular dentro de un ámbito cultural más o menos cristiano. Hemos oído que Dios es amor, por lo menos que Dios tiene amor. Esto es algo extraño a otras visiones espirituales. El budismo no tiene la idea necesariamente de un Dios personal, aunque crea en distintos dioses como potencias espirituales, y la idea del amor es algo que se les escapa. Para un musulmán, en términos generales, Dios no puede amar ni nosotros podemos amar a Dios. Dios es Ar-Rahman, Ar-Rahim, el clemente y el misericordioso, pero el amor es un sentimiento que no puede emanar de Dios. Y además, Dios, ¿cómo descendería a tener una pasión como el amor hacia seres como nosotros? Y nosotros, que somos criaturas miserables, ¿cómo podríamos amar a alguien a quien no podemos abarcar? Y esa idea del amor de Dios es algo bastante cristiana. Es más, el cristianismo insiste no en que Dios tiene amor, sino en que Dios es amor, que es algo mucho más importante. La esencia del propio Dios es el amor. Bueno, ¿y qué significa el amor de Dios? Aquí ya pisamos un terreno bastante más sólido y que no es lo que creería la gente. Para algunas personas, el amor de Dios se manifiesta en que Dios te permite hacer lo que quieras. Dios comprende todo lo que puedas hacer. Dios comprende cualquier tipo de vicio, de pasión o de pecado en que puedas caer y no le importa, según algunos. Dios es una especie de abuelito estúpido que te deja hacer lo que quieres, porque a fin de cuentas, ya que tienes un nietecillo y 80 años, que haga lo que le parezca. No es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia es muy clara sobre lo que es el amor de Dios. Dios es amor y eso se manifiesta primero en que envió a su Hijo. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que no le importa un pimiento lo que hagamos, lo va a perdonar. No. Se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Su amor es algo concreto, no es algo difuso, gaseoso, líquido. El amor de Dios se manifestó en que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Segundo,
El amor de Dios se manifestó en que no merecemos ese amor. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no es algo que Dios nos deba. En realidad, ¿por qué nos iba a deber Dios su amor si continuamente lo estamos desobedeciendo y vivimos como nos apetece y queremos? En realidad, lo que deberíamos recibir es el castigo de Dios por la manera en que le volvemos la espalda de manera continua. Pero, sin embargo, como dice aquí muy claramente Juan, el amor de Dios se manifiesta, y se manifiesta no solo en el hecho de que en un momento determinado envió a su Hijo, sino de que además lo envió a morir por nuestros pecados. No envió a su Hijo como un simple maestro de moral, como si hubiera sido un gurú oriental que llega o un filósofo y nos cuenta una serie de cosas. No es así en absoluto. El amor de Dios se manifiesta en el hecho de que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Determinadas formas de amor están más o menos a nuestro alcance. De pronto una persona se acerca y nos pide $5 que no sabemos en qué se va a gastar y es posible que nos echemos la mano al bolsillo y le demos $5. A lo mejor un amigo te pide prestado algo más y puede que se lo des. Algún familiar tuyo está en problemas y seguramente le podemos ayudar. Pero enviar a tu hijo a morir por gente que son enemigos tuyos, no, eso es impensable. Pero es en eso en lo que se manifiesta el amor de Dios. Si me acompañan ustedes a la carta a los Romanos, capítulo 5, Pablo expresa esta misma realidad de una manera bastante más desgranada. Dice así en Romanos, capítulo 5, y versículos del 1 en adelante. Romanos 5, del 1 en adelante dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y uno está casi viendo a la persona que escucha a Pablo, y Pablo dice: habéis sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios, además tenemos entrada por la fe a la gracia, nos gloriamos en la esperanza, vienen las tribulaciones, los problemas y nos gloriamos, y además la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba es... Pablo, ¿qué estás fumando últimamente? ¿Qué es esto de que aparte de que estamos justificados por la fe, vienen problemas, tribulaciones, estamos contentos, la esperanza no avergüenza? Pablo, ¿qué estás consumiendo en los últimos tiempos? Y Pablo dice algo tremendo a partir de ese versículo, que coincide justo con lo que dice Juan en su primera carta. Fíjense desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que dice aquí Pablo es lo mismo que está diciendo Juan. Dios podría perfectamente haber ejecutado su justicia sobre nosotros. En un momento determinado, todos vamos a morir, a menos que nos pille la segunda venida de Cristo antes, vamos a comparecer ante Dios, podríamos aparecer ante Dios y Dios dictar una sentencia condenatoria sobre todos y cada uno de nosotros, porque en multitud de ocasiones hemos quebrantado la ley de Dios. El que no ha sido embustero ha sido ladrón, el que no ha sido ladrón ha sido adúltero, el que no ha sido adúltero ha sido un fornicario.
El que no ha sido un fornicario ha sido envidioso, el que no ha sido envidioso ha guardado rencor. Algunos han sido todas y cada una de esas cosas. Y compareciendo ante el juicio de Dios, Dios dictaría una sentencia condenatoria y nos condenaría con toda la justicia del mundo por lo que hemos hecho. Y lo podría haber hecho. Y no tenía ninguna obligación de amarnos. Pero como dice Pablo, cuando todavía éramos enemigos de Dios, Dios nos amó y envió a su Hijo. Y dice más, es verdad que en el trato entre seres humanos hay personas que estarían dispuestas a morir por alguien. Entregarías la vida por tu esposa, entregarías la vida por un hijo, entregarías la vida quizá por la patria, por gente cercana. Pero ¿quién daría la vida por alguien malo o por un enemigo? No, el vecino del piso tercero C. El vecino del piso tercero C es un ser odioso. Tengo problemas con él cada vez que saco al perro. ¿Cómo daría mi vida por él? No, tu jefe en el trabajo. Mi jefe en el trabajo es un explotador y un canalla y un déspota. Vamos, ni harto de vino se me ocurriría morir por mi jefe del trabajo. En muchos casos alguna diría, ni por mi mujer, ni por mi hija, ni por mis hijos. Esta es la otra historia. Y Pablo dice, lo tremendo del asunto es que, siendo pecadores, enemigos de Dios, habiéndole vuelto la espalda, Cristo murió por nosotros. Y es lo mismo que dice aquí Juan. En esto consiste el amor, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y de aquí saco una conclusión práctica, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. A lo sumo, algunos llegaron a ver a Dios encarnado en la figura de Jesús, pero no como Dios, como un hombre. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quinto, los seguidores de Jesús que aman a Dios porque Dios los amó antes, testifican, dan testimonio. Versículos del 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Una de las canciones que estábamos cantando hace unos minutos hablaba de cómo hemos contemplado la acción de Dios en nuestra vida y por lo tanto nadie nos puede decir que Dios no puede hacer eso. Y es verdad, esa es la experiencia de muchos de nosotros. Pero es lo mismo que dice aquí. Nosotros hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas. Hemos visto el amor de Dios en la vida de otras personas. Hemos visto que le importamos a Dios. Hemos visto que Dios es amor. Hemos visto que Dios nos ama. ¿Y qué sucede? Que de eso es de lo que damos testimonio, de que el Padre ha enviado al Hijo, que es el Salvador del mundo. Es imposible realmente creer y no dar testimonio. A mí me llama la atención cómo de pronto la gente da testimonio de las cosas más curiosas. Por ejemplo, los especiales en un supermercado. Inmediatamente la gente se lo comunica. No sé si has estado, yo qué sé, en el Safeway, en el Winn-Dixie, donde sea, tiene unos especiales de pollo fantásticos. O como es la última serie de Netflix o la última serie de televisión. No sé si has visto esta serie, bueno, es algo sensacional, emocionante o divertidísima. O acontecimientos deportivos o lo que sea. No me parece mal que le digas a un amigo que estás viendo una serie de televisión que merece la pena. Lo que me parece casi es milagroso que haya una serie de televisión que merezca la pena, pero eso es aparte. Pero en cualquiera de los casos,
Si hay un testimonio especialmente importante, es el testimonio de que Dios nos ha amado, de que ha demostrado su amor por nosotros enviando a su Hijo, y que no nos guardamos ese amor solo para nosotros mismos, lo compartimos con otros. Si no has conocido el amor de Dios, no dejes pasar un minuto más antes de conocerlo, porque Dios te está diciendo que te ama, y Dios quiere que sientas ese amor en tu vida. Y esto no son simples palabras, no es simplemente un razonamiento filosófico, lo demostró muriendo por ti en la cruz. Y no lo hizo porque te lo merecieras, como no lo ha hecho por ninguno de nosotros porque nos lo mereciéramos. Lo ha hecho a pesar de que no nos lo merecíamos, a pesar de que estábamos en una situación de enemistad con Él, a pesar de que le dábamos la espalda continuamente. Y aún así, Dios murió en tu lugar en la cruz. Tenemos que testificar de eso. Sexto, los que aman a Dios se ven libres del temor. Versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es un texto muy importante. Detengámonos siquiera unos pocos minutos en él. ¿En qué se ha perfeccionado el amor de Dios? En que no tenemos miedo. ¿De qué no tenemos miedo? No tenemos miedo de lo que va a pasar el día del juicio. Un día, antes o después, todos nosotros compareceremos ante el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios, para algunas personas va a ser terrorífico, va a ser sobrecogedor, va a ser horrible. Y seguramente estas palabras apenas dan una idea pálida de lo que va a ser el juicio de Dios. Cuando de pronto algunas personas comparezcan ante el juicio de Dios y se les muestre cómo han derramado sangre inocente o cómo han destrozado la vida de los demás por su lujuria o por su codicia, o cómo han arruinado multitud de existencias, ese juicio va a ser horrible, sobre todo cuando Dios ponga el espejo delante del alma de esas personas y vean todo el horror y toda la podredumbre moral que hay en su espíritu. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, que hemos aceptado por la fe el sacrificio de Cristo, tendremos confianza en el día del juicio. Y esa es una gran diferencia. Cuando yo comparezca ante Dios, y habrá un día en que tendré que comparecer ante Él, yo estaré tranquilo. ¿Porque soy bueno? No. Yo soy consciente que no lo soy. ¿Porque no soy pecador? No, porque yo soy consciente que soy pecador. ¿Porque siempre me he comportado como me tenía que comportar? No, yo sé de sobra que no es así. Pero tendré confianza porque hubo un día en que yo recibí por fe el sacrificio de Cristo en la cruz y como escribe el propio Juan, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Y nuestra confianza no descansa en nuestras obras, o en haber recibido sacramentos, o en haber dado diezmos, o en haber cumplido con ceremonias o ritos. Descansa en el hecho de que la preciosa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y eso nos libra del miedo. Hay gente que muere en una situación especialmente aterradora. De pronto se dan cuenta de que han perdido esta vida y que claro que hay algo después de esta vida y que van a tener que dar cuentas por lo que ha sido esta vida. Y en ese momento sufren un auténtico pavor. A mí me ha tocado verlo en alguna ocasión. Y es una muerte horrible, preludio de lo que va a ser llegar al otro lado. Pero Juan dice, nosotros tenemos confianza en el día del juicio. El amor de Dios se perfecciona en esa confianza. Pero hay otra cosa en la que se perfecciona también el amor, versículo 18.
Y es que cuando uno se va perfeccionando en amor, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, no castigo como dice aquí, la palabra en griego en realidad es tormento. Cuando uno tiene miedo, el miedo siempre tiene algo de tormento. Tienes miedo a lo que va a pasar contigo, tienes miedo a lo que va a pasar con tu trabajo, tienes miedo a lo que va a pasar con tu familia, tienes miedo a lo que va a suceder en el futuro, tienes miedo a que la condenada guerra contra Irán se alargue más y todo este mundo se vaya a hacer gárgaras. Tienes miedo a un montón de cosas. Y Juan dice, no, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios expulsa nuestro temor, pero cuando nosotros amamos de una manera perfecta, tampoco tememos. No amamos a otro pensando en lo que puede suceder porque lo amamos. Hemos perdonado a alguien, cuidado, cuidado que este o esta se da cuenta de que lo he perdonado y me puede saltar al cuello la próxima vez. De pronto amas a alguien y dices, cuidado, cuidado, tampoco nos excedamos, que la gente se aprovecha de la debilidad, me va a tomar por estúpido y va a intentar sacar ventaja de mí. Y ese es el amor imperfecto que tiene temor. Y Juan dice, no, vivamos un amor que no tiene temor, porque ese amor que es perfecto no tiene temor. Hace bien sin temer las consecuencias. Ve a una persona necesitada y la ayuda, y no está pensando a ver si la voy a ayudar y ya no me la voy a quitar de la chepa en la vida. La ayuda. Ve a una persona a la que tiene que perdonar y la perdona de corazón y no le guarda resentimiento y no empieza a decir, a ver si lo voy a perdonar y el próximo miércoles me va a hacer otra peor. Es la persona que ama sin temor. Y si queremos realmente crecer y perfeccionarnos en el amor, tenemos que expulsar el temor. Bueno, pero usted es un irresponsable. Está bien que quiera al prójimo, pero no se coloque en una situación tan débil, en una situación tan vulnerable, en una situación en la que le pueden hacer daño. Es que el amor, cuando se perfecciona, no tiene temor. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Y cuál es la prueba? Jesús. ¿Sabía Jesús que iba a acabar en una cruz? Por supuesto. ¿Dejó de ir a la cruz por amor? No. ¿Sabía Jesús que en muchas ocasiones sería rechazado en este mundo? Por supuesto. ¿Dejó de predicar a pesar de que sabía que sería rechazado? No. ¿Sabía Jesús que en muchas ocasiones incluso blasfemarían contra él y lo insultarían y dirían, este es un endemoniado, este es un falso profeta, este es un hereje samaritano? Claro que lo sabía. ¿Y dejó por eso de predicar? No. Ese es el amor que se perfecciona porque no tiene temor. Y aquellos que son seguidores de Jesús y que aman a Dios, tienen que caminar hacia un amor perfecto, que es ese amor que no tiene temor. Porque como dice el final del versículo 18, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros deberíamos buscar el amor perfecto. Séptima característica, y como les he dicho que son 7, ya saben que voy acabando y pueden respirar con alivio. Los que aman a Dios son gente que efectivamente aman a los hermanos. Versículos 19 en adelante. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense en el versículo 19, que es una afirmación de Juan esencial. Lo amamos porque Él nos amó primero. Esta es una regla elemental de la psicología moderna. Y a alguno quizá le sorprenda lo que acabo de decir.
no podemos tener una conducta que no hemos recibido antes. Si un niño no ha recibido amor, no esperen que pueda manifestar amor. Simplemente nunca recibió ese sentimiento, no ha tenido reflejo de ese sentimiento en sí y no lo tendrá después. Y cuando de pronto uno se encuentra con asesinos en serie, con psicópatas, con gente que es incapaz de tener empatía hacia otro, es porque hay realmente una ley psicológica muy clara. No puedes mostrar lo que antes no has recibido. Y desgraciadamente nuestra sociedad tiene una enorme capacidad para meter a la gente en compartimentos estancos donde no reciban absolutamente nada bueno. Pero en muchos casos sí que reciben lo peor. De manera que un niño que ha sido maltratado acaba convirtiéndose en un maltratador. Un niño que ha sido violado acaba violando. Un niño que ha sido abusado acaba abusando. Nosotros amamos a Dios no porque seamos buenos, porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, podemos amarlo a Él y podemos amar a los demás. Es más, si alguien dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, es un embustero. Como dice ese mismo versículo 20, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es algo de sentido común. Y cuando hay gente que piensa que efectivamente ama muchísimo al prójimo, ama muchísimo a Dios y desprecia totalmente al prójimo, lo más seguro es que esté totalmente equivocado, porque a Dios no lo hemos visto. Lo hemos podido sentir en nuestra vida, hemos podido experimentar su amor, pero no lo hemos visto nunca. A la gente que vemos es a la gente que está a nuestro lado. Y es la gente que tiene que recibir el amor que nosotros hemos recibido antes de Dios. Y como dice el versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora fíjense en esta conclusión del capítulo, porque es verdaderamente magistral. ¿Qué caracteriza finalmente a aquellos que siguen a Jesús? ¿El poder? No. Sé que hay gente que está loca por tener poder y gente que dice que sigue a Jesús. Y puede ser un poder religioso, financiero o económico, pero eso no nos caracteriza. El especular sobre el futuro y de pronto ver la prensa y decir lo que va a suceder antes de la venida de Cristo, ni por aproximación. Y desde luego tampoco el pertenecer a una u otra denominación o dar diezmos o cosa parecida. Nada, absolutamente nada de eso caracteriza a los verdaderos seguidores de Jesús. Lo que los caracteriza es que primero han recibido el amor de Dios. Han comprendido que ese amor de Dios es un amor totalmente inmerecido. Es un amor gratuito e indescriptible, y es un amor que se ha manifestado en la cruz, y han respondido al amor de Dios aceptando por fe el sacrificio de Cristo y siendo justificados por la fe. Pero lo segundo que los caracteriza es que como han recibido ese amor, proyectan también ese amor sobre otros. Y nuestra vida no es una vida de indiferencia, de desprecio, de resentimiento, de falta de perdón, de rencor hacia otros. Es una vida en la que, como hemos recibido el amor de Dios, proyectamos ese amor hacia los demás. Y aquella gente a la que vemos es objeto de nuestro amor, porque la vemos, porque sabemos quién está enfermo. Intentamos visitarlo y consolarlo y ayudarlo. Porque sabemos quién tiene problemas en el trabajo e intentamos encontrarle un trabajo o darle un trabajo o ayudarlo en medio de su necesidad. Porque sabemos quién tiene problemas dentro de su familia y nos acercamos para ayudarle a sobrellevar las cargas también. Porque sabemos quién está solo y no queremos que esté solo y lo acompañamos y le hacemos saber que puede estar a nuestro lado. Porque sabemos quién sufre y le tendemos una mano porque sufre. Porque en última instancia,
el amor que nosotros hemos recibido antes de Dios lo proyectamos sobre los demás, porque a esa gente sí la vemos, a Dios no. Y la única manera en que podemos intentar, aunque sea de manera incompleta, imperfecta, muy pequeña, devolver una parte infinitesimal, minúscula, diminuta del amor de Dios, es amando a aquellos a los que vemos. Las palabras de Juan son enormemente sencillas, pero increíblemente profundas. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta maravillosa mañana de domingo. Te damos muchas gracias por poder empezar la semana en este primer día de la semana, en este domingo, y por poder hacerlo además cantando y alabándote, orando a ti, dirigiéndonos a ti, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias porque eres muy generoso y muy bueno con nosotros. Te damos gracias sobre todo porque tú no es que tengas amor, es que eres amor. Y te damos gracias porque ese amor es absolutamente desinteresado, generoso, indescriptible, porque nosotros no merecemos ese amor. Y sin embargo, aunque no lo merecemos, aunque hemos sido tus enemigos, aunque somos desobedientes, sin embargo, tú enviaste a tu Hijo para que muriera en nuestro lugar. Te damos gracias por tu amor y queremos pedirte, Señor, que a lo largo de esta semana nos ayudes a reflejar, aunque sea una parte pequeña de tu amor, que podamos extender tu amor a otras personas, que esas personas puedan sentir que como hemos recibido tu amor, también damos de tu amor a otros. Y queremos, Señor, poner delante de ti a aquellas personas que no han conocido todavía tu amor, que no han experimentado tu amor, que no han sabido lo que es tu amor. Señor, toca el corazón de esas personas. Señor, arrastra a esas personas hacia Jesús para que también comprendan lo que es tu amor y para que acepten ese amor en tu corazón. Y todo ello lo ponemos delante de ti en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor